¿Qué tal? Un placer estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es María Teresa Rubio González, soy estudiante de la Universidad IETSPRO en esta materia en Familia y Sucesiones. Nuestro docente, el maestro Juan José de Jesús Medina Martínez. En esta ocasión vamos a realizar nuestra actividad número 8, que consiste en un video expositivo de nuestro proyecto final. Este proyecto llamado Figuras en el Derecho de Familia. Estamos ya en el quinto cuatrimestre y vamos a comenzar con nuestro tema. Debemos decir que el matrimonio o unión conyugal es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso también religiosas dictaminadas por la sociedad. El matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y religiosa, como decíamos, pero también es una entidad cultural tradicional. Es decir, que por matrimonio podemos entender distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales, dependiendo de la tradición específica de una sociedad y su imaginario. Así tenemos que el matrimonio es comúnmente regulado por la ley, sobre todo para prohibir las uniones que culturalmente se consideran inadecuadas, como las incestuosas, por ejemplo, pero tiene una existencia milenaria, con presencia en sociedades que comprendían la justicia y el Estado de un modo muy distinto al contemporáneo. Pero bueno, vamos a irnos adentrando a nuestro tema y vamos a ver las características del parentesco y cuál es su conexión con el matrimonio. Primero debemos decir que el parentesco es la relación o conexión que existe entre familiares o parientes, lo que permite determinar la distancia que hay entre un familiar y otro. El parentesco surge de un vínculo familiar, ya sea por ser familiar biológico, adoptivo o por el matrimonio. ¿Pero qué es el matrimonio? Si nos remitimos al artículo 146 del Código Civil Federal, podemos observar que nos dice que el matrimonio es un acto jurídico solemne entre un hombre y una mujer, con el fin de crear una unidad de vida entre ellos, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad, ayuda mutua y la posibilidad de procrear hijos, de manera libre, responsable e informada. Este acto jurídico debe celebrarse ante el juez u oficial del registro civil o cualquier otra autoridad con facultades para ello, con las formalidades que la ley exige. Y hablando de estas formalidades, vamos a ver cuáles son las formalidades del matrimonio. Pero para poder comprender esto, debemos primero distinguir las solemnidades de las formalidades. Vamos a hacerlo de acuerdo al siguiente criterio. Las solemnidades son esenciales para la existencia del matrimonio, en tanto que las formalidades solo se requieren para su validez. Es decir, si faltan las solemnidades, por ejemplo, que se otorgue el acta matrimonial, que se haga constar en ella tanto la voluntad de los consortes como la declaración del oficial del registro civil, considerándolos unidos en nombre de la ley y la sociedad, que determinen los nombres y apellidos de los contrayentes, por ejemplo, el matrimonio sería inexistente. En cambio, si no se observan las formalidades requeridas por la ley, como por ejemplo asentar el lugar, el día y la hora en el acta, hacer constar la edad, la ocupación, el domicilio, el lugar de nacimiento de los contrayentes, si son mayores o menores de edad, el consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o el de las autoridades incluso que deban sustituirlos, haciendo constar los nombres, apellidos, ocupación y domicilio,
y que no hubo impedimento alguno o el régimen bajo el cual se casaron, el matrimonio será existente, pero nulo. Y ahora veamos los derechos y las obligaciones del matrimonio. Estos los vamos a encontrar en el capítulo 3 de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, en el libro 1, título 5, que nos habla del matrimonio, en donde nos dice, en términos generales, que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, que los cónyuges también deberán respetarse y ayudarse mutuamente, así también como actuar en el interés de la familia. Además están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. Algunos de los acuerdos en los deberes entre los cónyuges en el matrimonio será que estos fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y en caso de discrepancia resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiese sido conferida. Ahora, hablando en estos términos, tenemos que saber que existen diferentes regímenes matrimoniales. Uno es la sociedad conyugal y esta va a ser un régimen en la cual los bienes en el matrimonio adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante la unión pertenecen a la sociedad de bienes, conforme a lo establecido en las capitulaciones matrimoniales. Y tenemos también la separación de bienes. En este régimen, otorga a cada cónyuge la propiedad exclusiva de los bienes que poseían antes y durante el matrimonio, así como plenos derechos para disfrutar, administrar y disponer de ellos de manera independiente. Vamos a hablar ahora sobre las clases de afiliación y sus características. Entendamos que la relación paterno-filial que da lugar a la filiación no se va a establecer únicamente por un lazo biológico, sino que el hecho generador puede ser también la adopción o el reconocimiento de los hijos. Concretamente, la filiación se puede determinar por la presunción de paternidad, esto en el matrimonio, por una sentencia firme, por la adopción tras el proceso que da lugar a la misma, el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales y el parto en el supuesto de la madre. También tenemos algunos tipos de filiación. Entre estos tipos cabe distinguir la que se produce por naturaleza y la adoptiva, mediante una resolución judicial. Y bien, vamos a proceder ahora a explicar las características de la patria potestad, la tutela y la adopción. Comencemos por los elementos esenciales de la patria potestad. Esta se constituye por un conjunto de derechos, facultades y obligaciones atribuidos entre otros a los progenitores. Tiene su origen principalmente en la filiación. Se ejerce sobre las personas y bienes del menor sujeto a ella, además de que son sujetos pasivos de ella los menores de edad no emancipados, y su objeto es que los ascendientes puedan cumplir los deberes que tienen para con sus descendientes. Algunas de sus características es que se ejerce con base en el interés superior del menor. Tiene una función social trascendente, por lo que debe traducirse a un interés social. Esta es de orden público. Solo se puede limitar, suspender o terminar por un mandato meramente judicial. Su ejercicio tiene ciertos límites inherentes y en ella debe de imperar el respeto y la consideración mutua. Contiene además elementos estáticos y también elementos dinámicos.
Es imperativa, imprescindible, imprescriptible, irrenunciable y excusable. Es personalísima y temporal. Hablemos ahora sobre la tutela. Y si nos referimos al artículo 449 del Código Civil Federal, este nos dice que es la persona encargada del cuidado de una persona y sus bienes, cuando ésta no se encuentre sujeta a patria potestad, es decir, que no tenga padres ni abuelos o que haya cumplido la mayoría de edad, pero se encuentre en estado de incapacidad, ya sea natural o legal. Esto lo vemos en el artículo 450 del Código Civil Federal. Existen tres formas en que se puede deferir la tutela. Estos son por testamento, por escritura pública y por ley. Hablando de la adopción, podemos decir que es el medio jurídico por el cual niños, niñas o adolescentes son integrados a una familia para poder gozar de ella en el afecto, los cuidados, la educación, la protección y las condiciones adecuadas para su desarrollo al que tienen derecho. La adopción va a establecer un parentesco equiparable al consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. Y el adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Es importante decir que pueden adoptar los mayores de 25 años en pleno ejercicio de sus derechos, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado. También pueden adoptar las personas solteras, los cónyuges y concubinos de común acuerdo. Y bien, este tema es muy importante y obviamente va a haber diferentes acepciones en ciertas cosas. En términos generales será la misma a nivel nacional. Sin embargo, por encontrarme radicando en el estado de Querétaro, vamos a relacionar un poco estas figuras que se mencionaron con la legislación estatal, es decir, con el Código Civil del estado de Querétaro. Y tenemos que en el título 8º vamos a encontrar todo lo referente a la afiliación. En el capítulo 1 veremos sobre todo lo que tenga que ver de los hijos y del matrimonio. Esto en el artículo 312. En el capítulo 2 veremos de las pruebas de la afiliación de los hijos nacidos de matrimonio. Lo veremos a partir del artículo 328 al 332 y el 348. A su vez, en el capítulo 5 veremos de la adopción el artículo del 377 al 385 y del 399 al 402. En el título 9 del ejercicio de la patria potestad podemos encontrarlo en el capítulo 1 en los efectos del ejercicio de la patria potestad respecto de la persona de los hijos, y podemos consultarlo de los artículos del 406 al 415. Así también en el capítulo 1, en las disposiciones generales, observamos también lo que es el objeto de la tutela. Y hablando sobre la tutela, podemos referirnos a los artículos 450, 451 y del 453 al 455. Pues bien, como podemos ver, la familia es un elemento fundamental de la sociedad y requiere de protección legal, al igual que los individuos que la integran. Esto va a justificar la existencia del derecho de familia. Este va a regular las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros. Si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos observar que ésta reconoce y protege todas las formas y manifestaciones de la familia como una realidad social. Se trata de una visión progresista y garantista a favor de las personas en un plano de igualdad y con el reconocimiento absoluto de los derechos humanos.
El tratamiento que las legislaciones estatales dan a temas de derecho de familia puede variar, como decíamos, de un estado a otro, pues las mismas no han ido evolucionando y adaptándose a las nuevas formas de relacionarse que tienen los individuos y al reconocimiento, respeto y protección que debe darse y garantizarse a los seres humanos y a sus intereses. En la vida cotidiana, a medida que nos relacionamos los seres humanos, damos vida o bien resultamos inmersos en hechos y actos jurídicos reconocidos por el derecho de familia. Lo hacemos de manera consciente o incluso inconsciente. Y que lo hagamos de una u otra forma no exime que dichos hechos o actos produzcan consecuencias jurídicas. Pues bien, se consideran sujetos del derecho de familia los cónyuges, concubinos, parientes, adoptantes y adoptados, personas que ejercen la patria potestad y personas sujetas a ella, tutores e incapaces. Entre los principales derechos y obligaciones que nacen de la familia son los alimentos, la guarda y custodia, entre otros. Los órganos estatales y jurisdiccionales intervienen en las relaciones familiares como auxiliares en la observancia y aplicación de las disposiciones del derecho de familia. Así tenemos que el matrimonio es una de las instituciones fundamentales del derecho de familia. También tenemos que en nombre de cónyuges van a concientizar en realidad una comunidad de vida, de ayuda mutua y toman de manera libre, responsable y voluntaria e informada las decisiones reproductivas que se ajustan a su proyecto de vida, incluyéndose la posibilidad de procrear o adoptar. Existe también el concubinato. Es conveniente mencionarlo, porque ha cobrado importancia en cuanto a su reconocimiento en el derecho de familia y los derechos y obligaciones que deriven de esta. Debemos saber también y recordemos que la filiación es nuestro derecho mexicano, va a destacar esta figura importante, siendo esta un vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una va a descender de la otra por hechos biológicos y o actos jurídicos. La filiación va a proporcionar identidad al menor y va a implicar las responsabilidades de guarda, custodia y educación. La paternidad y maternidad va a ser una consecuencia de la filiación y la ley va a hacer referencia a la paternidad y la maternidad, que es la relación jurídica que se da entre padres e hijos. Por virtud de la filiación, los padres son responsables en condición de igualdad frente a sus hijos y la ley va a proteger el interés superior del hijo. Tenemos también la adopción, que es otra forma de la cual puede resultar la filiación. Esta va a sustituir a la filiación de origen porque el adoptado deja de pertenecer a su familia natural y por tanto se extingue el parentesco con los integrantes de esta y también con sus efectos jurídicos. Tenemos la patria potestad también, en la cual en el derecho de familia va a ser esta institución jurídica que es de interés público y que va a velar por el interés superior y la protección del menor, buscando garantizar y proteger el desarrollo del menor en su aspecto físico, moral y social, así como también su guarda y custodia. Tenemos también, como decimos, la guarda y custodia, que se da en el caso de separación o divorcio de los padres de los menores. Ambos conservarán la patria potestad y deben de cumplir con sus obligaciones parentales. Sin embargo, los padres deben llegar a un acuerdo sobre cuál de ellos tendrá la guarda y la custodia. Y algo muy importante que habíamos retomado, la tutela. El legislador en las disposiciones relativas al derecho de la familia va a incluir la figura jurídica de la tutela, que va a tener por objeto la guarda y protección de la persona y los bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, como es en el caso de los menores, o solamente incapacidad legal para gobernarse y para obligarse por sí mismos. La tutela es un cargo de interés público. El tutor puede ser incluso inhabilitado o separado de su cargo. O bien la tutela puede extinguirse cuando se dan los supuestos que señala la ley.
por esta ocasión continuamos, aquí ya terminamos con nuestro video. Tenemos como referencia a PRCM en el 2010, tenemos el capítulo segundo y el capítulo 10º. En el capítulo segundo, el matrimonio, derecho de familia y sucesiones. En el capítulo 10º, la filiación, derecho de familia y sucesiones también. Y bueno, por mi parte es todo en esta ocasión y nos vemos muy pronto.